Olvídense de los blogs de viajes normales. Hoy Gregory y yo nos pusimos nostálgicos, queriendo conocer la Agaña donde se hablaba español. El lenguaje que hablo y decidimos viajar. Acompáñanos a pasar al portal del tiempo. Hace mucho tiempo atrás. Agaña, Guam, Islas Marianas. ¡Wow! Mira esto. Estamos aquí. Increíble. Oye, muchas gracias por el viaje, hombre. Bienvenidos, amigos. Miren esto. Logramos darle vida a esta toma de Agaña. Lo que más me impacta es ver las casas reales de la época. Espera, fíjate en el centro de la calle. Viene un hombre montado en carabao. Era el verdadero transporte de la isla en ese entonces. Este es el carabao. Se utilizaba como medio de transporte. Ajá. En el futuro se utilizará como mascota. ¡Qué bueno! Ah, sí. Chequeen esta impresionante casa antigua chamorra. No se puede creer. La historia de este lugar es genial. De verdad. Seguramente vamos a tener que volver. Miren esta increíble aldea. Es impresionante. Mi abuela me enseñó a tejer estas esteras de palma y las secamos al sol. Aquí tejemos las hojas de palma para hacer cestos. Es una tradición que pasa de generación en generación. Hay que terminar con esto antes de que el sol se acueste. Qué difícil parecía tejer. Creo que no lo podría hacer así. Ahora queremos ver cómo preparan el maíz para las tortillas chamorras. Sí, Estamos muy emocionados. Qué rico se ve, muchas gracias. Y huele rico. Dios mío, qué hambre. Deliciosas. Vamos a seguir explorando. Mira, carolinos fueron traídos a la isla por los españoles. Oh, sí, las mujeres andan descubiertas en el pecho. Uh-oh. No nos hagas daño, por favor. Somos gente pacífica. Estamos de visita. Gracias por visitar Agaña. Nos encontramos con un carabao dándose un baño en el río Agaña. Miren esto, impresionante. Él se ve cómodo. Adiós. Bellos vestidos. Creo que son gay. ¿Es tan obvio? Nuestro vestido se llama mestiza. Aquí tenemos al ejército español. Mira, y algunos son chamorros. Increíble. No me dispares. ¡Preparen sus armas! Mira, están orando en latín. ¡Hafesti! ¡Uy! ¡Qué interesante! ¿Y por qué no en español? ¡Hoy! ¿Todo Maulik? Ah, le está quedando todo muy bonito. Muchas gracias. Adiós. No puedo creer que estamos en Agaña en época española, pero estamos aquí por una misión. Tenemos que informarle al sacerdote del Colegio San Juan de Letrán de lo que le va a pasar a los chamorros en el futuro. Recrear las escenas de la historia de Guam español con inteligencia artificial tomó muchas horas de esfuerzo, edición y amor por la isla. Si quieres ver más contenido así, no olvides de apoyarnos durante nuestras aventuras. La competencia de carabao es genial. Nos encanta ver este espectáculo. Increíble cómo disfrutaban el juego de gallo en esta época.
En el futuro se les prohibirá. Es una lástima, ¿no creen? Increíble. Mira el puente de San Antonio de Padua de Agaña. Es maravilloso. Nunca he visto algo así. Realmente asombroso. ¡Qué guay este lugar! ¿Tú no crees? En Plaza de España, muy cerca de la catedral. Se reconoce, mira los arcos. ¡Qué bonito! Hablando de la catedral, iremos a la misa. Con esta ropa no. Así tú estás bien. Basta, vámonos por este camino. Ay, oso. ¿Tuviste el mestizo de Tagrosa? Muy elegante y bonito. Gregory, mira la boda. Oh sí, qué lindo. Que Dios lo bendiga. Y ese vestido. Hermoso. A ver qué hay por acá, ven. Gregory, se nos fue el Uber. Basta de malaña. Estamos en el pasado. No existe Uber. Realmente parece que el tiempo se hubiera detenido en esta calle. Tienes razón, es como caminar por la historia. No podemos permitir que los rebeldes avancen. Debemos reforzar la guarnición de inmediato. Estamos en el colegio de San Juan de Letrán. Estamos buscando al sacerdote para darle información muy importante del futuro y lo que le sucederá a los chamorros en el futuro. Padre, venimos del futuro para avisarte. Si no se promueve más el español en la educación de la gente mariana y los chamorros se va a desaparecer en nuestro tiempo. Tenemos que ir a la playa antes de que oscurezca. Ya está oscureciendo. Qué atardecer más único. Vimos las calles de Agaña cobrar vida. Escuchamos el eco de un idioma que cruzó el océano. Hoy conectamos el pasado con el presente. Cuidemos nuestra historia porque es el mapa de nuestra identidad, para que las futuras generaciones nunca olviden el valor de su tierra. Dios, Coteje y Islas Marianas.